En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, viernes 10 de marzo del año 2023, viernes segundo de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada dice: En ti, Señor, he puesto mi confianza, que no quede yo nunca defraudado. Sácame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. La primera lectura la tomamos del libro del Génesis, capítulo 37, versículos del 3 al 4, versículos del 12 al 13 y del 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: Ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué les sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen sus manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos los despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y nos marcharemos y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 104 y el responsorio nos dice: recordemos las maravillas que hizo el Señor. El Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a unos, mataron a otros y a otros más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo,
pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un milagro y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús lo decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido como un profeta. Palabra del Señor. Nuevamente, las lecturas nos van encaminando a qué es lo que tenemos que ir haciendo para acercarnos más junto con Cristo a su Pascua. Hoy día 17 de esta caminar, de esta Pascua que tenemos, día 17 en el que Dios quiere frutos. Eso es lo que nos está hablando el Evangelio. Esta parábola que les da Jesús a los escribas, a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, está hablando de ellos. Está hablando de cómo es que el Señor durante mucho tiempo, y eso nosotros lo hemos leído en los escritos, en los profetas, vaya, en el Antiguo Testamento, cómo es que el Señor de una manera constante y de una manera directa trata de encontrar en aquellos profetas, en aquellos sacerdotes, en aquellos reyes, el amor del prójimo. Dios en todo momento habló de cuidar y de proteger al desvalido. Habló de cuidar y amar al necesitado. Y aquí en este ejemplo de la viña, vemos cómo está hablando de frutos. El amor que el Padre ha depositado en aquellos reyes, en aquellos dirigentes de los pueblos, es un fruto que está esperando cosechar. Y el fruto no es algo físico, es algo palpable, es algo, como dice el texto, admirable, algo que puedas ver, algo que puedas escuchar, algo que puedas sentir. Y ese es precisamente el amor que deben de tener los dirigentes para con el pueblo. Hay una parte aquí donde les dice, les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Ese pueblo es el pueblo que nace a partir de la prédica de Jesús. Es un pueblo que nace de la escucha de los desamparados, de la escucha del necesitado, de la escucha del oprimido, pero también de aquellos que acogen y entienden en el interior de su corazón el mensaje de Jesús, de las palabras del Padre. Jesús viene a darle sentido a la ley. Ya lo escuchábamos ayer en boca de Abraham, en boca de Lucas, cómo es decía y cómo es que hablaba acerca de esa parábola del rico y del pobre. Si no escuchan a los profetas y a Moisés,
no van a escuchar aunque un muerto se levante y dé testimonio de eso. A ustedes les será quitado el reino de Dios y se lo entregará a un pueblo que sí escuche a los profetas, que sí escuche a Moisés. Pero ahora podemos decir, nosotros que no somos hebreos, que no somos judíos, ¿cómo vamos a escuchar a los profetas y a Moisés que pertenecen a aquel pueblo? Bueno, la escucha llega por los apóstoles. La escucha llega por los convertidos, por los convencidos, por aquellos que fueron y evangelizaron el mundo pagano. Esos son los frutos que se están buscando. Pero también cuidado, porque dentro de todo ello, dentro de esos convertidos, va a haber, así como nos dice la primera lectura, hermanos que busquen la muerte. Hermanos que busquen desprestigiar a aquel que es amado por el Padre. Aquí tenemos la historia de José, cómo era amado por Jacob, su padre, porque ese hijo había llegado en condiciones especiales. Había sido engendrado en la vejez. Por eso es que le tenía ese aprecio especial. ¿Y cómo es que los hermanos, en vez de ver el amor del Padre, en vez de ver el sacrificio que hizo aquel hombre en tener al hijo, el cuidado que le estaba dando, ¿no? Simplemente deciden matarlo, no pensando en el Padre, pensando en su comodidad, siendo de una manera egoístas. Vamos a matarlo, vamos a deshacernos de él. Y al último dijeron, ¿para qué lo matamos? Vamos vendiendo. El Señor de alguna manera fue poniendo las cosas para que José, como conocemos la historia, tiempo más tarde, años adelante, rescata a la familia, rescata al pueblo. Y gracias a él, la familia de Jacob, sus hermanos y su padre, llegan a buen fin, llegan a buen término. El día de hoy el Señor nos dice, en este día 17 de la Cuaresma, acercándonos más y más a la Pascua junto con el Señor Jesús, nos dice, Dios quiere frutos a su tiempo. Hagamos esta introspectiva. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Qué es quién, cuál es la viña que se me ha dado? ¿Qué es lo que el Señor me ha dado a cuidar y que yo tengo que dar fruto a tiempo? Yo tengo que llevar ese fruto a los demás. La oración colecta, hoy, viernes 10 de marzo del año 2023, viernes segundo de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.